estamos a la mitad del sexenio. Se cumplen 3 años de esta administración del gobierno federal. Entre los discursos que más se reiteran, lo hemos platicado, es el combate a la corrupción. También se presumen que se llevan finanzas sanas, que el manejo de la pandemia ha sido muy bueno, pero realmente ¿cómo vamos a mitad de sexenio en economía, en combate a la corrupción, en todos estos temas que sin duda pueden llegar a generar muchísimas opiniones? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Magda, muchas gracias. Víctor, ¿qué tal? Te saludo. ¿Cómo estás? Te saludo, Raúl. Magda, buenas tardes. Sí. A ver, no es fácil y no ha sido fácil, sí, especialmente para los mexicanos. Por un lado, tenemos en esta polarización que existe, Víctor, tenemos básicamente los datos duros, los datos oficiales, las evidencias. Y por otro lado tenemos los otros datos. Así es, dos narrativas diferentes, completamente, sí. Dos narrativas, como si fueran dos países completamente distintos. Y si luego la aderezas con un dato que también, y que es real además, sí, de que tenemos un presidente muy popular, sí, entonces, bueno, como que estamos en un tema mundo difícil, bizarro. A veces, así es, difícil de entender y desde luego lo has dicho perfectamente, un tema bizarro. Pero a mí me gusta irme a los datos, a mí me gusta irme a las evidencias, ¿sí? Más allá de gustos, más allá de filias, fobias, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, me parece que lo que cuenta, lo que vale, son los resultados. Y eso es lo que lamentablemente no tenemos en este momento, haciendo este pequeño corte de caja a los 3 años de gobierno del presidente López Obrador. Los resultados, por lo menos en algunas de las áreas que hemos revisado desde ayer, como el tema, por ejemplo, de salud, donde una cantidad importante de mexicanos se quedaron sin servicios médicos luego de la cancelación del Seguro Popular, o del tema de los medicamentos, o del tema del acceso a los sistemas de salud. Pero también si te vas al tema de inseguridad, que ayer lo tocamos ampliamente, y lo que ha pasado en las últimas horas allá en el estado de Hidalgo, lo que ha sucedido en Zacatecas y lo que ha pasado en muchos puntos como Quintana Roo, y en fin, no quisiera entrar en detalle. Todos sabemos desde luego que el crimen organizado ha venido tomando diferentes territorios del país en este tema de la inseguridad, además de que no baja, no disminuye el número de 90 personas asesinadas violentamente al promedio al día. Sí, pero también, Víctor, y eso desde luego lo quiero ponderar, los datos son las evidencias. Entonces, cuando entramos en esta discusión, es que el presidente es muy popular. Sí, es cierto. Tenemos un presidente muy popular, pero ¿de qué nos sirve que sea un presidente popular? ¿De qué sirve que sea un presidente tan popular como Zedillo en su momento, como Fox en su momento? ¿Sí? Quizás, claro, Enrique Peña Nieto a los 3 años estaba ya en niveles de 30 y tantos de popularidad, mientras que el presidente López Obrador mantiene 58, igual que Fox a 3 años. Sí, poquito abajo de Zedillo, ¿sí? Entonces dices, bueno, a mí como mexicano, ¿de qué me sirve tener un presidente tan popular cuando los resultados, Víctor, que ahorita repasamos algunos datos concretos, sí, nos dicen que no vamos bien? Fíjate, Raúl, tú en días pasados tocaste una palabra que a mí se me hizo interesante y me quedé reflexionando, y que ayuda a entender mucho de este fenómeno bizarro, extraño que estamos viviendo, y que se llama la esperanza, la necesidad que tenemos los mexicanos de la esperanza y de creer. Y no es gratuito que dos presidentes sumamente complejos en su desarrollo, como fue Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, hayan abanderado mucho la esperanza. No recuerdo a dos presidentes de más atrás que hayan levantado tanta expectativa, tanta ilusión y tanta esperanza de cambio. Y eso, la verdad, mueve a muchísimos mexicanos, el querer creer que podrá tener un México mejor por delante, y eso hace que las simpatías, aún con los malos resultados, se mantengan. El caso de Vicente Fox, que es un ejemplo claro de alguien a quien se fincaron muchas esperanzas, muchas ilusiones de cambio, y que acabó en un rotundo fracaso, ya lo sabemos, en cuanto a resultados.
es un poquito la misma historia de Andrés Manuel López Obrador, guardando proporciones y guardando también las tendencias, porque finalmente estamos hablando de un proyecto 100% de derecha y estamos aquí ante un proyecto totalmente contrario. Pero la esperanza es el factor fundamental y es un activo que no termina de perder el presidente. ¿Qué pasa? La realidad sigue siendo dura en este sentido. La mayoría de los mexicanos estamos ya viviendo los efectos de un problema que cada vez se hace mayor y que, déjame decirte, el tema de la inseguridad es cierto, está presente en el país, sin embargo, si somos honestos, golpea a 8, 9, 10 estados y va creciendo, es cierto, pero 9, 10 estados mantienen una estructura muy complicada. El resto del país está entre que le llega y no le llega y entre que no saben si se les va a presentar o no. El caso de la economía comienza a pegar. Esa inflación de 7% comienza a sentirse y es el tipo de situaciones que sí realmente terminan afectando el afecto, la simpatía por un presidente. El tema de la pandemia, que lo hemos visto, es también un tema complejo, porque hay quien dice, oye, pues a estas alturas ya más o menos ya tengo mi vacuna. Pero hay otro sector muy importante, casi la mitad de la población, que dice, yo no tengo mi cuadro completo. Claro, y además, entonces es un problema de oscuros y luces, pues. Así es. Déjame nada más agregar sobre el tema de salud. Sí. Aquí el tema es que los 600,000 muertos que ha habido a lo largo de la pandemia, con el exceso de muertes, no se le cargan directamente al presidente y al mal manejo de la pandemia. Entonces, o sea, además de que existe el dato duro, ¿sí? No se le carga directamente a él este pésimo manejo, en que México sea el primer país que tiene al personal de salud más afectado por COVID, por el mal manejo que se dio, ¿sí? Que seamos uno de los países con más fatalidad por el mal manejo, pero no se le está cargando, digamos, estos resultados directamente al gobierno. A ver, Raúl, ha ido un aspecto interesante. Hay que reconocer que hubo una gran actividad, digamos, internacional, una gestión muy importante en el tema de las vacunas, que se vendió mucho, que fue un logro de Marcelo Ebrard a lo mejor, o de su equipo, pero finalmente hubo una gestión muy intensa en cuanto al tema de las vacunas y que se vendió muchísimo. La otra, vía la simpatía de este presidente, tú escuchas de un hombre a quien aprecias en ese sentido, que le echa la culpa a los de atrás y dice, bueno, finalmente son 20 años de atraso de salud de los que vinieron de atrás, se la compras. Esta es la razón por la que no lo culpas del problema de la salud, porque finalmente terminas creyendo que sí, fue la responsabilidad de 3, 4 presidentes anteriores que hicieron un desastre de la salud. Sí, pero a ver. Entonces lo ves como un salvador que está tratando de enmendar y corregir esos problemas. Sí, pero los 15 millones de mexicanos que tenían cubiertos sus enfermedades catastróficas a través del Seguro Popular, lo perdieron. Por el INSABI. Quitan el seguro Popular y mete el INSABI. Y es un desastre. Y queda esto bailando. Y es el ejemplo de los medicamentos y todo. Sí, yo creo que ese es exactamente el dato. Y a mí por eso me llama la atención todo esto que de alguna forma hemos visto, la evidencia, los datos duros. Y mira, tomé nada más datos para comentar contigo esta tarde, algunos datos de economía, ¿sí? Que de alguna forma son datos con datos oficiales, evidencias, hechos, ¿sí? El crecimiento 0.6, se había ofrecido el 4%. Desempleados, 10 millones más de desempleados en estos 3 años. Precio de la gasolina, estamos pagando un 20% más, a pesar de que se dijo que no iban a aumentar el precio de las gasolinas. La inflación, como ya lo mencionaste, estamos con el peor nivel de inflación de los últimos 20 años, con un 7%. 6 millones de pobres más que se suman a la ya lista enorme de pobreza de este país, 6.300.000 mexicanos que pasan de la clase media a la clase pobre, 52 millones de mexicanos en pobreza laboral, es decir, que su ingreso no les alcanza para poder comprar la canasta básica necesaria para su alimentación, cayó la inversión un 26%, 15 millones, como ya lo mencionamos, se quedaron sin acceso a salud por la cancelación del Seguro Popular. Estos son datos, estos son los resultados. Y bueno,
Ahí, ¿qué más? ¿Qué se puede hacer? Y en corrupción, ahí hay dos escenarios, sí, dos narrativas. Una, son datos que hay. Recuerda, constantemente el presidente se encarga un día sí y el otro también de descalificar. Las fuentes no las reconoce como fiables. Muchas de estas fuentes que tú y yo utilizamos y que la mayor parte de los investigadores y analistas que en este país utilizan como referencia, incluso algunas oficiales como las del INEGI, cuando el presidente siente que le echas la viga, no tiene el menor empacho en desconocer su sentido y señalarlas como parte de ese proyecto neoliberal que lo quieren tirar. El otro aspecto importante es que son cifras, Raúl. La realidad es la que se viene sintiendo y que gradualmente va pesando. Por eso es tan importante los 2 años que vienen por delante, porque es cuando vamos a empezar a ver los efectos de esas cifras que tú estás mencionando. Si hay un 7% de inflación en este momento, la estamos empezando a sentir ahorita y en el futuro va a ser peor. Es entonces cuando va a empezar a cambiar esa mentalidad y esa percepción que se tiene del presidente. Si las cosas no cambian y si el presidente no cambia de rumbo. Y es entonces cuando la oposición tendría una oportunidad dorada, que hasta ahorita no ha visto. Hay que ver la narrativa que forma y que ha formado el presidente de un país, desde mi punto de vista, inexistente. Lo vamos a ver hoy a las 5 de la tarde en el discurso del Zócalo. ¿Sí? Inexistente, pero bonito. Claro, sí, un país en el ideal. ¿En el ideal? Donde se está combatiendo la pobreza, donde hay la gente menos es más desigualdad. Feliz. Sí, y ese es exactamente lo que vamos a escuchar seguramente hoy esta tarde desde el Zócalo, en este evento al que ha convocado el presidente para que, celebrar este tercer año del gobierno del presidente López Obrador. Y vámonos a los datos. Hay que tener presentes, desde luego, este asunto y ya seguramente vamos a escuchar un discurso interesante esta tarde y ya lo estaremos comentando seguramente en las siguientes horas. Víctor, muchas gracias. Y Raúl, nada más para terminar, a diferencia del presidente, la única herramienta que tú y yo tenemos son los datos. Los datos y el dato duro, porque de lo contrario, nosotros no podemos apelar ni a la simpatía, ni a la ideología, ni a todo lo que el presidente sabe vender muy bien. Grandes retos tenemos como mexicanos para los siguientes años. Ojalá, dentro de las dos visiones que hay, ¿no? La visión de que nos puede ir mejor y la visión de que nos puede ir peor. Ya veremos. Ya veremos. Falta poco. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl. Un saludo, muy buenas tardes.